emprendedor nace o se hace? Y se hace de las ganas o la necesidad de querer salir adelante y de querer crear cosas nuevas. ¿Y desconocidos en qué se centra? Apoyar a emprendedores, ser una referencia de implementación tecnológica para los emprendedores, hacerlo mediante la implementación de tecnología que se adapte a las necesidades y a los procesos de los emprendedores. ¿Cuál es la parte más dificultosa de un desarrollo? Cuando el emprendedor o el cliente en este caso quiere saber lo que quiere, pero lo que quiere no es lo que necesita. ¿Cómo gestionas 500 clientes? Es una locura. Ciertas metodologías, no usamos una en particular 100% porque mezclamos Scrum, de repente tomamos algunas cosas de Kanban, usamos también Design Thinking. ¿Cómo se consigue un cliente B2B? El primero es contactos. La verdad es que comunidades de emprendedores y comunidades en general es un semillero de contactos. Entonces, ¿cómo le pones precio a un servicio? Probando. Jorge, desarrollo tecnológico, 500 clientes B2B, más de 3.000 clientes B2C. ¿Qué tienen en común todos estos clientes para que se pongan en contacto con tu negocio, con desconocidos, para desarrollar software? Creo que lo principal que tienen como problema, o tal vez posible solución, es que tienen problemas con la tecnología. Y a nivel tecnológico, ¿qué tipo de proyectos lleváis a cabo? El B2B, vamos a centrarnos en el B2B, que normalmente suele ser más complejo que el B2C. Exacto. Creo que uno de los principales problemas es cuando vienen y dicen, quiero automatizar algo, quiero mejorar uno de mis procesos y ponerle tecnología, últimamente ponerle inteligencia artificial. Pero básicamente ese es un poco lo que viene buscando el cliente, mejorar sus procesos con la tecnología. Y para conocerte un poco mejor, ¿desde cuándo eres emprendedor? ¿Cómo empezó todo? No, si te digo que como emprendedor yo creo que toda la vida, ¿sabes? O sea, yo vengo de una familia que desde que tengo uso de razón he vendido, he estado desde puestos de dulces, ¿sabes? O sea, pequeños negocios. Mis papás me inculcaron mucho el poder hacer como ganarme mi propio dinero, mis propias cosas. Entonces sí, siempre he tenido esa alma emprendedora, aunque mucho tiempo estuve en la vida godín, como le dicen aquí en México. Siempre te hago la famosa pregunta de ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que se hace. ¿Se hace? Sí. Yo soy creyente de que el emprendedor se hace, sí. Y se hace de las ganas o la necesidad de querer salir adelante y de querer crear cosas nuevas. ¿Y cuáles fueron tus mayores dificultades al inicio? Al inicio creo que la mayor dificultad que tuve fue justamente empezar como a hacer un esquema de negocio, algo... ¿Sabes? Esta parte de los números, esta parte de si es rentable, no es rentable. Eso ha sido como uno de los mayores retos que me he enfrentado como emprendedor. Antes de hablar de desconocidos, ¿qué proyectos has desarrollado anteriormente antes de llegar a esta marca? Ya como formales, fuera de los negocios que te decía que vendía cosas o así, tuve una revista de tecnología que se llamaba Revista Tech. Todavía existe el sitio por si lo quieren visitar, revistatech.mx. En su momento también creé una tienda a raíz de la revista para tratar de sostener este proyecto que se llamaba Tienda Tech. Vendíamos tecnología, básicamente desde el típico mouse gamer hasta ensamblar computadoras. Ese proyecto duró aproximadamente 2 años y medio hasta que lo terminamos vendiendo, aunque no se conservó la marca. Básicamente nos compraron la operación, pero no la marca. Vale. Después de eso creé otro proyecto, otros 3 proyectos, de los cuales no voy a andar mucho, pero básicamente eran proyectos de intento de software as a service. Y ahí fue cuando al último llegué a un proyecto que en ese entonces tenía otro nombre, se llamaba Encounter. De hecho, por ahí todavía está el sitio. Era un proyecto enfocado principalmente a soporte técnico, el típico chaval que te arregla la computadora. Básicamente eso era. Y de ahí me fui dando cuenta que las empresas necesitaban a alguien que supiera de tecnología dentro de la empresa. Vale. Y de ahí me asocié con otras 2 personas y nace Desconocidos, aunque inicialmente no se llamaba Desconocidos. Vale. Y antes de llegar a Desconocidos, sobre todo, porque al final dentro de Emprende Cero vemos el desarrollo técnico de un proyecto a nivel estrategia, sistema, operatividad, que eso está muy bien.
el cómo aplicar el cómo, pero luego también esa mentalidad que se requiere para ser emprendedor. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontraste tú a la hora de comenzar, pero sobre todo a la hora de cerrar proyectos? Yo creo que el tema de la resiliencia es algo que te puede costar mucho. Las personas normalmente nos acostumbran o nos meten en la mente que las personas no deben de fallar, que tú tienes que, para ser exitoso, triunfar, no fallar. Pero ¿qué pasa cuando traes un proyecto que ya es insostenible, que estás perdiendo dinero a más no poder y tienes que cerrarlo? El tener que decir, ¿sabes qué? Bajo la cortina y ahora ¿qué voy a hacer? Requiere una resiliencia y un temple emocional bastante fuerte. Creo que esas son de las cosas que en un principio me llegaron a costar incluso un tema de salud mental. Exacto. Pero digo, sí. Al final después cuando cambias el chip y dices, ¿sabes? ¿Qué aprendí de este proyecto? ¿Qué puedo mejorar para el siguiente? Es cuando surge la magia. Al final, paradójicamente, de una derrota creas una victoria. Porque si cierras un negocio que se ve como fracaso, pero tú mentalmente estás saliendo reforzado, tienes la valoración de todo lo que ha sucedido, pero aún así conoces tu fortaleza y sabes que era la opción ideal. Al fin y al cabo dejas una victoria porque si no, lo que ibas a seguir cavando, ¿no? Totalmente. Y de hecho, he de confesar que el primer negocio grande que llegas a tener y que tienes que cerrar es el que más te duele. ¿Y ese fue? La revista. Vale. ¿Y cómo surge la idea de la revista? ¿Qué se te ocurrió? Un día yo estaba en un programa de Microsoft que era para universitarios y teníamos el problema de que no podíamos difundir todo lo que estábamos haciendo como universitarios. Vale. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si yo creo el espacio donde podamos difundir? En ese entonces, te estoy hablando de por ahí del 2012, 2013. Sí, estábamos iniciando con redes. Exactamente. Estábamos iniciando redes, todavía no estaba tan difundido, los blogs estaban en su auge. Y dije, pues iniciemos un blog. En ese entonces también surgía algo que se llamaba YouTube, muy en pañales todavía, pero dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no atrevernos? Entonces busqué un montón de compañeros de la universidad, compañeros de otra que estaban dentro del programa de Microsoft. En un principio tenía un nombre, pero pues Microsoft nos dijo, ¿saben qué? No pueden usar la marca para esto. Las marcas en ese entonces también eran muy cerradas en eso. Y entonces creé Revista Tech MX. Y vamos, que a menos de 6 meses de haber sido lanzados, estábamos como media partners de un programa, bueno, de un evento internacional aquí en Ciudad de México. Joder. Buen crecimiento. Y luego me comentaste, justo antes de empezar la entrevista, que lo estábamos definiendo como buenas ideas y malos negocios. Para que sirva de referencia a los emprendedores, si podemos indagar un poquito más en... Claro, Revista Tech nace, como les decía, con esta necesidad de querer compartir, ¿sabes? Sí. Entonces todos eran voluntarios. Nadie tenía un sueldo, nos movíamos con nuestros propios medios en gran manera y entonces cuando se creó el proyecto no tenía un modelo de negocio. O sea, no ganábamos dinero. Prácticamente nuestra ganancia era los eventos a los que nos invitaban, las personas a las que conocíamos, pero pues como toda persona tiene necesidades, de repente decían, oye, pero pues yo necesito dinero para moverme a tal lado. Nos empezaron a invitar incluso a eventos fuera de la Ciudad de México, incluso fuera del país, en donde pues costearlos con nuestros propios medios ya no era una opción. Empezamos a tratar de buscar marcas, de decir, oye, ¿sabes qué? En ese entonces, por ejemplo, ¿puedo decir marcas? Sí. En ese momento, por ejemplo, ZTech, que era una marca, pues, podría decirse no tan grande como un Samsung o un dispositivo más grande, nos dijo, ¿saben qué? Miren, yo les presto unas tablets, les doy, y nos empezamos a patrocinar con esa parte, pero vamos, que cuando les decíamos, oigan, necesitamos que nos patrocinen un viaje a una convención en Las Vegas, ya no el proyecto de estos chavales ya tampoco es tan... Exactamente, ¿no? Decían, ¿saben qué? Es que pues ese tipo de montos, de colaboraciones, pues tienen que tener una empresa constituida, a quien nos pueda facturar, quien nos pueda dar pues más volumen. ¿Y tu visión cuál era? Porque lo estabas visualizando como un proyecto a largo plazo, que sabías que tenías que pasar por ahí, y en algún momento dirías, ¿este voluntariado en algún momento se transformará en empleados? ¿O directamente querías hacerlo independientemente de que fuera rentable? Era un proyecto más que lo hacíamos por amor al arte, por querer lograr tener algo pues más sólido para poder compartir información. Bien.
nunca lo deslumbré como un negocio, aunque sabía que teníamos que sobrevivir de algo. Y siempre lo fui posponiendo, ¿no? Justo lo que te decía. Pues a lo mejor la marca tal sí nos va a dar dinero, pero pues nos topamos con pared porque no contemplamos que teníamos que tener una empresa, algo constituido, ¿sabes? Bien. Si pudieras volver atrás, justo antes de crear la revista, ¿cuáles son los errores que cometiste que hoy día no lo harías? Número uno, centrarme en voluntarios. Bien. Si bien son muy buenos y traían muchas ganas de trabajar, dicen por ahí que tarde o temprano el hambre mata las ganas de regalar trabajo, ¿no? Entonces, se escucha muy fuerte la frase, pero la realidad es esa. Sí. Las personas siempre van a buscar obtener algo por lo que ellos están trabajando y es muy válido. Claro. Entonces, número uno, no enfocarme tanto en voluntariado. Número dos, haberme esperado un poquito más. Si hubiera aguantado un poquito más, tal vez ya hubieran empezado a salir que YouTube monetizara, ya hubiera empezado a salir todo lo que hoy tenemos, ¿no? Que hoy monetizar contenido es mucho más fácil que hace 10 años. Exacto. Pero bueno, también es verdad que antes comentamos varios ejemplos en los que si hubiéramos hecho y lo hubiera no existe, ¿no? Claro. Sí es verdad que hubieras estado justo ahí, pero al fin y al cabo es como los que triunfan con las criptomonedas. Exacto. ¿Cuántos triunfan? No triunfan por inteligencia o porque vean el futuro, sino porque en el momento correcto, con las circunstancias correctas, han aprovechado una oportunidad que era incalculable. Entonces, pero bueno, eso también es algo con lo que los emprendedores lidiamos. Sí. Y luego viene desconocidos, ¿no? Sí. Ese es el orden cronológico. Es el orden cronológico. Desconocidos. ¿Qué es desconocidos? Mira, en un momento, de hecho, te voy a decir con el primer nombre que tuvo desconocidos. El primer nombre era F1 Security Go. F1 por la tecla de cualquier software, que si tú presionas F1 se ayuda, ¿no? Y era ayudar a las pymes, a las empresas, a los emprendedores a tener tecnología accesible. Y bueno, ahí tuvimos un incidente con marca. Emprendedores, registren su marca. Buen consejo también, porque ahora vas a entender por qué. Así que si nos quieres contar la historia de F1. Básicamente, cuando intentamos registrar F1 Security Go, el INPI nos dice, está bien, aceptamos tu propuesta, pero aquí en México puedes hacer algo que sea una oposición de marca, y es que si alguien considera que tu marca infringe su marca, pues mete todo un papeleo respaldando el porqué, y lo hizo la Fórmula 1. La Fórmula 1 dijo, ¿saben qué? En México no pueden usar F1 si no soy yo, ¿no? Obviamente, pues enfrentarse 3 chavales con un presupuesto muy bajo contra un monstruo que además tiene múltiples agencias de abogados y etcétera, pues esa pelea fue David contra Goliat, ¿no? Me imagino como en Los Simpsons, el señor Vance cuando llega con sus 50 abogados. Tal cual. De hecho, como parte de la anécdota, un día llegó un ejército de abogados, 10, 15 abogados, a tocar la puerta de la oficina. Madre mía. Solamente por volumen tenía que asustar la cosa. Sí. O sea, iban por volumen, ¿sabes? O sea, era como de, bueno, ¿y por qué esto lo pudo haber traído uno solo, no? Pero como para... Para intimidar, para hacer... Que podrían haber sido becarios con un traje de chaqueta, pero... Tal cual. Al final, pues, llegamos obviamente a un acuerdo. Y algo que fue muy curioso es que en todo lo que ellos decían era... La Fórmula 1 es una marca famosísima, es una marca que ha roto fronteras, etcétera, y estos chavales son una bola de desconocidos, ¿no? Unos desconocidos que no, tal cual. Llegamos a contar las palabras en los documentos, más de 400 veces mencionan la palabra desconocidos. Y dijimos, tienen razón, somos desconocidos, llamémonos desconocidos. O hicieron el trabajo de naming, ¿no? Tal cual. Bien, ¿y desconocido en qué se centra a día de hoy? ¿Cuál es la misión y la visión de al día de hoy nuestra misión como tal, nuestra visión como tal es apoyar a emprendedores, ser una referencia de implementación tecnológica para los emprendedores. Y nuestra misión es hacerlo mediante la implementación de tecnología que se adapte a las necesidades y a los procesos de los emprendedores. Bien. ¿Y cuál es el cliente ideal? ¿Cómo es el emprendedor ideal de Desconocidos? El emprendedor ideal de Desconocidos es un emprendedor que ya viene trabajando, que ya tiene un modelo de negocios trabajado, pero que quiere optimizar su operativa o expandir su operativa por medio de la tecnología. ¿Y podrías ponernos
un ejemplo de desarrollo, un cliente tipo X, que puedas decir un nombre si quieres, problema que traía, desarrollo, resultado. No voy a decir tantos nombres. Como de encuentro y como... Un tema de NDAs. Sí, lo entiendo. Pero tenemos un cliente que era un emprendedor. Él tiene un laboratorio clínico veterinario. Bien. ¿Vale? Este laboratorio clínico veterinario hacía todo su operativo de manera manual y en papel. ¿Esto qué significaba? Ir a los consultorios de los veterinarios de la ciudad manualmente, recoger las muestras, llevarlos al laboratorio, sacar los resultados en papel y después llevar esos mismos resultados con repartidores en moto a cada ¿De veterinario. qué año me estás hablando? Porque me estoy poniendo 1950, ¿sabes? No, esto... hace 2 días. Esto no hace 2 días, pero mira que hace 2 años, un poco antes de la pandemia. Vale. Este cliente pues traía un volumen bastante alto. O sea, te puedo decir que en cierta ciudad, no necesariamente Ciudad de México, pero cierta ciudad, él tenía prácticamente el 80% de las veterinarias. O sea, ya un monstruo a pesar de lo lento que andaba. Exacto. Y obviamente pues traía una operativa de más de 60 repartidores. Vale. Porque todos los días tenían que hacer recorridos en la ciudad y era una locura, ¿sabes? Madre mía. Irónicamente, él tenía ya maquinaria para hacer los estudios bastante avanzadas. Sí. ¿Qué tan avanzadas? Que nosotros llegamos y le dijimos, oye, te puedo ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Hicimos el análisis de caso. Cuando le mostramos los números, él dijo, adelante, hagámoslo. Hombre, es que por muy costoso que sea tu desarrollo, solamente el tener 60 personas circulando 24/7, Exacto. el coste de recursos humanos... Exacto. Deja tú el coste de recursos humanos, incluso a nivel de experiencia, sí. Ahora sí que sus pacientes, aunque son mascotas, tenían que esperar 72 horas para tener resultados. Claro. ¿Qué pasa? Hicimos un sistema en donde las órdenes se levantaban, el mismo sistema generaba las rutas de recolecta, porque en ese aspecto pues son muestras biológicas, no puedes meterlo a un sistema. Hace la recolección. El sistema mismo, entonces, ya gestiona todas las muestras, las etiqueta para evitar errores y la maquinaria que él tenía ya tenía conexiones a nivel software. Entonces, el sistema ya va autogenerando los resultados y ya lo único que tiene que hacer hoy día el laboratorista o el médico veterinario es dar un diagnóstico. En cuanto al del diagnóstico, siempre por protocolo médico tienen un background. El otro médico da un background, lo firma, se firma electrónicamente además y le llegan los resultados al veterinario. O sea, desaparece esa red de 60 personas. En gran parte. En gran parte. Ya solo se dedican a recolección, que esa es la gran diferencia, ¿no? Ya el envío de resultados y todo, redujimos este lapso de 72 horas a solamente 24. Tremendo. Sí. Y en costos de gasolina, operaciones... Pues siguiendo con el mismo ejemplo, en el caso que se pueda hablar de cifras, ¿qué inversión le suponía al cliente tener esa operatividad en curso respecto a vuestro proyecto? En ese entonces, el desarrollo costó a nivel dólares, si lo quieres transformar a dólares. Así ya costó unos $5,000 más o menos. Bien. Y ellos estaban invirtiendo en su operatividad un por 3 por lo menos. Ajá, un por 3. De hecho, tal cual cuando le mostramos el número fue, danos la mitad de lo que tú estás gastando al mes y te lo voy a ahorrar los siguientes 12 meses. Claro, es que lo bueno de tus oportunidades y de tu conocimiento es que estás viendo otras oportunidades en negocios que los propios dueños de negocios son imposibles para ellos. Justo. Y ellos están gastando una cantidad que tú puedes hacer muy rentable para ti, porque tú, aunque lo puedas hacer por un 10%, aunque lo hicieras por mira, te iba a decir 70, pero aunque lo hicieras por un 98, le sigue rentando. Sí. Porque no deja de ser optimizado para él y ganar rendimiento. Rendimiento y experiencia, que esa es otra, ¿eh? La experiencia del usuario de esperar 72 horas a esperar solo 24. Claro, mejoras en todo, mejora el cliente, mejora el negocio, mejora el emprendedor, que duerme más tranquilo, y mejoráis vosotros también, que al final que sois el que generáis esa ayuda. Justo. Me ha quedado ahí pensando en el caso de éxito. Sí. ¿Cuál es la parte más dificultosa de un desarrollo? Cuando el emprendedor o el cliente en este caso
Sí. Cree saber lo que quiere, pero lo que quiere no es lo que necesita. Por ejemplo, Hace no mucho Sí. me llegó una clienta diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que mira, tengo este programa, me dedico a hacer, dejémoslo, documentos legales y necesito que metas inteligencia artificial para hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque todos están metiendo inteligencia artificial, el Legal Tech es lo que viene adelante. ajá, Traigo un presupuesto de, pongámosle, $1,000, sí, desarrollalo. ajá. Cuando analizamos lo que ella quería, pues en realidad ni siquiera necesitaba inteligencia artificial. Era algo más básico de lo que ellas tenían en mente. Exactamente. O sea, a lo mucho llegaba una automatización. Ajá. ¿Por qué? Porque por muy inteligencia artificial, por mucho que entraras el modelo, en realidad la inteligencia artificial sí tiene mucho potencial en otras áreas de Legal Tech. Pero en lo que ella quería, no. Ujú. Cuando le hicimos ver esto, básicamente lo que nos dijo fue, entonces no quiero nada. Ujú. Eso es lo más difícil. Cuando, O sea, al final lo fácil es el software. Lo fácil es que para lo que todos los demás ven difícil, lo fácil es, perdón, y lo difícil es la gestión humana. exactamente. El poder gestionar los egos. Al final, Sí. un equipo de emprendedores, de líderes o de quien al final encabeza un cliente, ¿no? Sí, claro. Y en parte es porque lo primero que te dicen es, ok, tú tienes toda la parte tecnológica, tú te dedicas a la tecnología, ¿tú qué sabes de legal? Ajá. ¿No? Vale. Sí, pero a ti no te hace falta. Al final lo que te interesa es optimización de un proceso. Exactamente. Sea un contrato, sea un seguro, una póliza, sea lo que sea. Tal cual. O un documento por lo que sea, claro. Exacto. Y de ahí partimos a la otra parte. Cuando el cliente te dice, quiero optimizar este proceso, pero el proceso ni siquiera existe. Claro. Creen tener un proceso, pero el proceso ni está definido ni es estándar. Entonces vosotros también comenzáis trabajando, que esto por lo menos también, a ver si estás de acuerdo, ¿no? El emprendedor como tal, cuando vende un servicio B2B, creo, desde mi experiencia, que debe empezar con asesoría o consultoría. Por el hecho de aterrizar las ideas de esa persona y ver lo factible y lo no factible. Entiendo que desde Desconocidos hacéis esa labor inicial al principio también, ¿no? Sí. De hecho, el camino de nuestros clientes por lo general empieza, sí, llegando con un tema de quiero esto de tecnología, Sí. pero típicamente lo terminamos orientando hacia una parte de procesos. Ajá. Una vez que hemos definido sus procesos y que vemos en dónde sí es factible implementar tecnología y en dónde no lo es, Ajá. pues ahora sí partimos a la implementación tecnológica y hay una tercera parte que muchos no ven y es, ok, ya te desarrollamos el sistema, te desarrollamos la tecnología, pero nosotros vamos a dar esa milla extra que es te capacitamos para usar la tecnología. Hostia, eso está muy bien porque no le obligas a que se vinculen a ti, le das 100% libertad, ¿no? Para que lo puedan integrar dentro de su equipo. Es correcto. Sí. Y digo, al final todo este camino o este path que ha desarrollado el cliente con nosotros ha sido pues basado en la experiencia que ya tenemos viendo los proyectos que traían los emprendedores. Hemos dicho anteriormente que trabajáis con 500 clientes aproximadamente B2B. Es El correcto. B2B es servicio o producto empresa a empresa. Exactamente. ¿Cómo gestionas 500 clientes? Es una locura. Es que... Te puedo decir que al principio, lo que te decía, éramos 3 socios. Sí. De repente invitábamos a algunos amigos a hacer ciertos desarrollos, a hacer ciertos cambios. Hoy el equipo ya es imposible que 3 personas gestionen tanto. Ajá. El equipo ha crecido, somos aproximadamente 34 personas fijas. Sí. Más aparte tenemos personas que trabajan por proyecto. Que son unas cuantas más o menos. Entre 40 y 50 extras más. Vale, estamos casi en el 100. De hecho, el récord que hemos tenido lo tuvimos a finales de la pandemia, finales del 2022, principios del 2023, en donde llegamos a tener aproximadamente 160 personas trabajando en el equipo. ¿Cómo se gestionan 160 personas trabajando? Con metodologías. Bien. Ahí mi respuesta, y a veces muchos me critican porque dicen que digo que Scrum soluciona todo. No soluciona todo, pero ayuda bastante.
Bueno, a ver, ¿y qué te va a quedar en el problema? Tendrás que... Exactamente. Al final lo que hicimos fue generar ciertas metodologías. No usamos una en particular 100% porque mezclamos Scrum, de repente tomamos algunas cosas de Kanban. Usamos también Design Thinking. ¿Puedes explicar cada uno de los conceptos? Porque habrá emprendedores que dirán, esto me suena chino. Claro, Scrum es un marco de trabajo, no es una metodología. Es un marco de trabajo que te da ciertos lineamientos para manejar, por ejemplo, ¿no? Una planeación de cierta manera, involucrar a todos los desarrolladores para esa planeación y no solo llegar como el típico jefe de hazme una tasa, ¿Vale? y no sabes ni cuánto tiempo va a llevar ni nada, sino los involucras para que ellos, los mismos desarrolladores, pongan un tiempo, ¿no? Vale. Después esto se hace en microentregas, se les conoce como sprints, y esos sprints pueden ser de 2 o 4 semanas, dependiendo del proyecto y la naturaleza del mismo. Vale. Y en esos 2 o 4 semanas, pues vamos adaptando un poco el trabajo de, pues mira, ahora tenemos que trabajar más esta parte, ahora más esta otra, y viendo cómo se va desenvolviendo, ¿no? Vale. También usamos Kanban. Kanban es una metodología inventada por los amigos de Toyota. Prácticamente el típico board que tú has visto de cosas por hacer, cosas en proceso, y cosas, eso es Kanban. Trello. Exactamente. Trello está basado en Kanban, de hecho. Y utilizamos también Design Thinking, que es más una metodología no tanto pensada en el trabajo, sino en el por qué estás haciendo las cosas. Design Thinking se enfoca principalmente a quiénes van a usarlo y cómo es que esto puede ser utilizado por alguien, ¿no? En ese alguien. ¿Ahí podemos ver un ejemplo? Ok. Un sistema, por ejemplo, de comunicación con el cliente. Ajá. ¿Quién lo va a usar? El cliente. El cliente. No lo va a usar el empresario. Ajá. En cambio, te llega el emprendedor o el empresario y te dice, yo quiero que tenga esto, que le pida esto, que le pida el otro, pero la experiencia no es buena para el cliente, Ajá. ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es, sí, cumplir con los requisitos que nos están pidiendo estos emprendedores, estos empresarios, pero orientado hacia el cliente. Ajá. De tal manera que busquemos un equilibrio entre usabilidad y necesidad. Bien. O sea, resumiéndolo, sería la gestión de estas 160 personas se basa en creación continuamente de sistemas. Entiendo que tú como cabeza de la organización, bueno, y tus socios o punta de lanza, centráis el tiempo en, bueno, ahora toca hacer este desarrollo en su momento, estas son las piezas que se necesitan en este orden vuestros recursos. Justo. Y hay un equipo que implementa. Justo. Y de hecho les llamamos squads, son equipos multidisciplinarios de pocas personas. ¿Cuántas personas se componen en equipo? Típicamente de 10. Vale, o sea, para visualizarlo a nivel de imagen, esas 160 personas que modo tablero de ajedrez, modo piramidal, ¿cómo es la organización? No, es más, si lo quisieras poner, sí hay jerarquías, ¿Sí? porque tenemos obviamente líderes de cada uno de esos equipos, Sí. pero tratamos de ser lo más horizontales posible. Vale. Nivel de reuniones, 160 personas. ¿Con quién te reúnes tú? Yo me reúno con los líderes. No me reúno con las 160, es imposible. No, claro. Y en especial porque tenemos, los equipos tienen reuniones con dailies, son todos los días, reuniones muy rápidas de qué están haciendo, qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy y qué blockers tienen. Vale. En esas reuniones no se solucionan los bloqueos, pero se detectan esos bloqueos. Vale. De ahí tenemos una reunión mensual y una semanal. Las semanales son solamente para cosas muy puntuales de necesito desbloquear esto. Sí. Y las mensuales, ahí sí es un informe de qué se ha trabajado. Vale. ¿Y tú te estás reuniendo con los líderes? ¿Cuántos líderes puede haber en una organización de 160 personas? 15, 16. Vale. ¿Y tú cómo gestionas esas reuniones? ¿Qué haces? ¿Una semanal? ¿Te vas reuniendo con cada uno de ellos? ¿Los agrupas todos? ¿Qué es lo más óptimo? Sí, ahí aún sigo trabajando en eso, porque la realidad es que es muy cambiante. En algún momento lo hicimos por proyectos por sector. Por ejemplo, los proyectos que eran meramente B2B, nos reuníamos en un día. Los proyectos que tenemos de B2C, nos reuníamos en otro día. Pero lo que sí te puedo decir es que la forma más sencilla de gestionarlos es tratando de evitar reuniones. Sí, totalmente de acuerdo. Las reuniones, por mucho que me guste estar con mi equipo, es una auténtica pérdida de tiempo. Sí, no, y te mata mucho incluso el ritmo de trabajo. Exacto. Dificultades que has tenido. Mira, esta pregunta creo que nos puede valer
a muchos emprendedores independientemente del punto en el que estemos. ¿Cómo pasas, no yendo de uno en uno, pero cómo pasas de 3 socios a 160 personas? ¿Qué has ido contratando según las necesidades que has ido teniendo en el proceso de crecimiento? Híjole, creo que lo primero que empezamos contratando fue personas que nos ayudaran con los proyectos más complejos, ¿sabes? Sí. Si bien somos buenos en tecnología y de hecho los 3 socios tenemos cierta noción de desarrollo de software, Sí. llegó un punto en el que nos empezaron a pedir o surgían cosas muy, muy especiales o muy particulares. Entonces, buscábamos gente que supiera, por poner un ejemplo, mucho de ciberseguridad, ¿Vale? o gente que supiera mucho de desarrollo en móviles, en Android, en iOS. Conforme nos iban pidiendo cosas, pues las necesidades se iban volviendo más grandes, ¿no? Entonces íbamos contratando gente que tuviera esas especialidades. Vale, era como a demanda. Exactamente. Tú la estructura de equipo ya tenías, hacías la misma estructura más grande con más personas según los recursos que necesitaba cada proyecto. Exacto. Y como desarrollador de software, en un entorno tan cambiante, ¿cómo te mantienes en la tendencia o a la vanguardia? Fíjate que, y aquí les voy a compartir un pequeño secreto, compartiendo conocimiento. Cuando justamente nos dimos cuenta que necesitábamos empezar a capacitarnos porque nos estábamos empezando a atrasar, te lo digo yo como una persona que estuvo certificada en desarrollo Android. Sí. Y que 4 años después, cuando intenté tocar Android, ya no era nada de lo que conocía. Te quedaste obsoleto. Exactamente. Y hoy día me pones un desarrollo Android en Kotlin y te voy a decir, sé más o menos qué hace, pero ya no podría yo hacerlo solo. Vas a necesitar a alguien que esté 24/7 con eso. Exactamente. Porque además cambia la tecnología como dentro de 6 meses ya salió algo nuevo, ¿sabes? Es muy cambiante. ¿Qué hicimos? Pues hicimos un área de capacitación y esta capacitación que vendemos hacia afuera también la tenemos hacia adentro. Bien. A nivel de negocio, por seguir con este tema de gestión de equipo y estructura, ¿en qué se deben centrar los socios? Híjole, es una pregunta bien difícil porque al principio eres de one man show. Al principio los socios hacen todo. Y meten mano en todo, pero poco a poco cada uno tiene que ir tomando un área, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy tengo un socio que se dedica a toda la parte de ventas, comercial, marketing. Otra socia que se dedica a toda la parte más administrativa, legal, contratos. Y yo que estoy más en la parte producto, desarrollo. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que cuando empiezas a tener muchos proyectos empezamos a chocar mucho. Claro. Y al final tenemos, de cierta manera, el mismo peso. Somos socios. Es un tema. Es un tema, exacto. Entonces, cada uno empezamos a tomar una cierta área y esa cierta área, pues respetar los límites, ¿no? Vale. Bueno, volviendo al tema clientes, 500 clientes en B2B, tenéis que ser muy buenos consiguiendo clientes en B2B. ¿Cómo se consigue un cliente B2B? Y sobre todo, ¿cómo se mantiene? El primero es contactos. Bien. La realidad es de que incluso el equipo comercial B2B se dedica solo a buscar contactos. Vale, bueno, para hacerlo más cercano al emprendedor que quiere centrar su servicio, está empezando y tiene un servicio B2B, empresa a empresa. Tú como empresario que tienes 500 clientes B2B, si lo tuviésemos aquí sentado, ¿cómo le recomendarías que debería empezar para vender su servicio a otra empresa? Que vaya a hacer networking, que busque comunidades. Sí. La verdad es que las comunidades de emprendedores y comunidades en general es un semillero de contactos. Como igual tema anecdótico, durante el tiempo que tuve Revista Tech, fue el proyecto que hablamos hace un momento, conocí a mucha gente que en ese entonces no tenía un puesto importante, que en ese entonces probablemente no figuraba, y hoy te puedo decir que tengo en LinkedIn a personas que llevan a nivel regional empresas como Amazon, Microsoft, IBM, pero que justamente esos contactos los hice mucho tiempo atrás, antes de que tuvieran incluso esos puestos. Eso lo más importante es red de contacto. Estar continuamente buscando colaboraciones con empresas, el cómo ayudar. Exacto. Y justo con este último concepto de cómo ayudar, ¿cómo haces tú visible
a otra empresa las fortalezas de desconocidos? Aquí muchos criticarán el modo, pero ha sido regalando el trabajo. Bien. ¿En qué manera? Hace el año pasado, por ejemplo, junto con el gobierno de la Ciudad de México, Sí. creamos, y otras 2 empresas, creamos un proyecto que se llamó Ruta Emprende. Sí. Ruta Emprende era una serie de capacitaciones entre las 3 empresas que estábamos asociadas, Sí. que era costo cero para el emprendedor, costo cero para el gobierno y gasto total para nosotros como empresa. ¿Y por qué surge ese proyecto? Porque, por un lado, queríamos justamente regresar un poco a la sociedad y porque nos dimos cuenta que nadie estaba apoyando a los emprendedores. Uh-huh. Y al final, ¿quiénes son nuestros clientes? Los emprendedores. ¿Y en qué consistía ese evento? ¿Qué información recibían los emprendedores? Básicamente, durante 3 meses, ellos recibieron, por un lado, una financiera muy grande que se llama Nafin. Les dio toda la parte económica de cómo hacer un modelo de negocios, cómo sacar los números de su negocio. Uh-huh. Por otro lado, estaba un clúster de Sí. una incubadora de empresas, dándoles todo el tema de marketing, todo el tema de cómo tienen que empezar a venderse, cómo hacer estrategias de venta. Y nosotros, dándoles toda la parte de tecnología. De hecho, uno de los cursos que más les ayudó a los emprendedores fue el tema de trabajo remoto. Uh-huh. Los capacitamos no solo para trabajar remotamente, sino para tener equipos que sean capaces de trabajar remotamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso les da una pauta a minimizar gastos y poder acelerar su expansión. ¿Cómo ves tú el futuro a nivel software? A nivel software, Sí, a nivel software implementado en empresas. ¿Cómo visualizas tú el próximo año o los 2-3 próximos años? lo veo compitiendo, sí, con la implementación de inteligencia artificial, Uh-huh. porque lo que puede hacer la inteligencia artificial es automatizar muchas cosas y hacerlas mejor que una simple automatización. ¿Verdad? Pero lo veo más tendiendo cada vez más a que todo sea software as a service. Uh-huh. Que no se enfoque una empresa en desarrollar un software propio, Sí. pero sí surgiendo cada vez más software as a service. Uh-huh. Bien. Con la gestión del cliente, ¿cómo controlas las expectativas de un cliente? Porque eso me lo llevo yo, por ejemplo, a nivel agencia de marketing. Muchas veces muchos negocios buscan una agencia de marketing como solución a sus ventas. Y piensan que la agencia de marketing le va a traer las ventas que no han conseguido de hecho en muchos años. Claro. Que de hecho, antes de la entrevista estábamos comentando sobre eso, cómo aterrizar al cliente. ¿Cómo consigues tú controlar esas expectativas? En primer lugar, diciéndole qué sí se puede hacer y qué no se va a poder hacer. Uh-huh. ¿No? Muchas veces, por ejemplo, con la implementación de tecnología, se piensa que, como voy a meter un sistema, entonces ya no voy a necesitar de empleados. Vale. Y en gran parte a lo mejor puedes reducir la nómina, pero no desaparecerla. Sí. Desde un principio le planteamos qué sí se puede y qué no se va a poder. Y además de todo, le planteamos el que él va a ser parte del desarrollo. Uh-huh. ¿Qué significa que va a ser parte del desarrollo? Que siempre vamos a estar mandándole cómo está quedando el desarrollo. Y si algo no le gusta, si algo no le parece, Vale. lo discutimos. O sea, tú lo estás gestionando con información constantemente de cómo va evolucionando el proyecto para que no sienta ¿estarán trabajando o no estarán trabajando? Esto irá más adelante, irá más atrás, ¿no? Exacto. Le das claridad. Como experto en software y teniendo un negocio como desconocidos, ¿qué oportunidades ves de futuro para los emprendedores? Cada vez veo más emprendedores y creo que hacia allá tiene que tender. Emprendedores que ya se salgan de lo tradicional. Sí. Y que se vayan hacia un ámbito un poco más, sí tecnológico, pero mezclado con algo más. Ejemplo, lo que hablábamos, Legal Tech, Insure Tech, Health Tech, todo lo que tenga que ver con mezclar tecnología con algo más cotidiano, si lo quieres ver así. Sí. Eso es el futuro del emprendimiento. Es donde todavía hay muchas áreas de mejora y de negocio. ¿Y qué puestos de trabajo ves tú que estás viendo que le quedan días? Que deberían ponerse, los que de verdad deberían ponerse las pilas. Esto es bien polémico, pero básicamente cualquier trabajo que requiera de una repetición constante, ¿sabes? Vale. Capturistas, recepcionistas telefónicos, que al final hacen lo mismo todo el tiempo. Vale. No hay un componente de ingenio.
dentro de... No sé si ingenio o creatividad en realidad lo que quiero decir. O sea, esas son bueno, el empleado como tal tendrá que reinventarse y la empresa como tal deberá implementar cuanto antes porque pronto se verá fuera de mercado, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un proyecto en el que estamos desarrollando a través, bueno, somos una agencia de marketing, pero bueno, al final pues todo lo que es el desarrollo tecnológico que nos permita mejorar la comunicación y las ventas de un cliente, ahí estamos. Sí. Y de hecho esto no tiene nada que ver con gestión de redes ni web, pero como nos acerca al objetivo del cliente, estamos ahí. Estamos con un proyecto en el que a través de inteligencia artificial podemos hacer que un equipo de 100 personas de un call center se sustituya por una inteligencia artificial que llama y recibe llamadas y tú no detectas en ningún momento que es una inteligencia artificial y te responde de una forma más eficiente que cualquier humano. Y luego a nivel analítico, porque tú, con la información que das a inteligencia artificial, ¿qué te voy a contar a nivel estadístico? De cómo pueden mejorar resultados. ¿Podrías contarnos algún otro caso de éxito que tengas en mente? Es que se me ocurre uno, pero no puedo dar muchos detalles. ¿Vale? Te puedo decir que... Digamos X y Y. Exactamente. Y ya vemos la empresa, es que además está todavía en desarrollo, ¿sabes? Esto todavía no ve la luz, pero me encanta lo que estamos haciendo ahí. Y dejémoslo en que es una industria X, ¿Sí? Muy burocrática. ¿Sí? En donde estamos transformando toda esta burocracia que además lo llevaban en un típico Excel, ¿Vale? a un sistema que ahora les va a permitir, con ayuda de inteligencia artificial, detectar cambios que antes eran muy difíciles de detectar o que le tomaba horas a una persona visualizar en ese montón de información que recibían. Vale, que era totalmente subjetivo dependiendo de una persona y un tiempo y que esa persona tuviese la capacidad de analítica suficiente como para que después pudiera traducir esa información a un tomador de decisiones o lo que sea, ¿no? Exactamente. Ahora, esta empresa, el problema es que, ok, si lo tuviera que hacer con una, no hay tanto problema, pero tiene más de 100 clientes. Vale. Entonces, tiene más de 100 clientes y hoy día una persona ve aproximadamente 6, 7 proyectos, 6, 7 personas. Sí. Bueno, clientes, perdón. Sí, sí. 6, 7 clientes y que justamente, pues a veces es cansado, ¿no? Con inteligencia artificial estamos trabajando para que ese análisis se haga un poco más automatizado y que realmente inclusive el seguimiento del cliente sea más cercano. Entonces esta persona, en vez de estar analizando cifras y números, se va a dedicar a tener este trato con el cliente. Esto me gustaría compartirlo contigo para ver qué opinión tienes. Muchas veces la implementación de tecnología, y sobre todo ahora con el boom de inteligencia artificial, a los emprendedores les llega un dilema. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que te ponía de una inteligencia que sustituye a un call center de 100 personas, para emprendedores que son empáticos, su problema no es la implementación de la inteligencia artificial. Su problema es, ¿y qué hago yo con 100 personas y 100 familias que a nivel de negocio mañana puedo optimizarlo, pero a nivel humano es un problema? ¿Te ha pasado casos así con clientes que esa conversación haya estado encima de la mesa? De hecho, casi es el pan de cada día de mis clientes. En el caso de éxito que te contaba hace un rato, sí, pues ¿qué haces con 60 motoristas que ya no van a estar tiempo completo? ¿No? Sí. Normalmente lo que les decimos es vamos a abrir otra línea de negocio o incluso incitamos a nuestros clientes a abrir otros negocios. Vale, para que pueda mantener por lo menos ese recurso humano o darle la oportunidad de transformación. Justo. Inclusive hemos logrado sacar, hay un caso de éxito bien interesante, donde logramos sacar un spin-off de un negocio. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se llega a ese punto? Justo. Teníamos un cliente, este cliente logramos sistematizar bastante sus procesos. Y llegó un punto en el que dijimos, bueno, ¿y qué pasaría si esto se lo vendemos a tus competidores? Sí. Y así lo hicimos. Y ahí creaste supongo incluso podrías llegar a duplicar negocio. Sí. O escalarlo, vamos. Escalarlo. De hecho, lo escalamos y incluso es una empresa que es empresa socia de nosotros porque ellos se dedican ahora a hacer esto y nosotros lo único que hacemos es incluso a veces revender el producto. Jorge, ¿y qué es la venta cruzada
y cómo lo implementas en tu negocio. La venta cruzada es básicamente cuando tú vendes un producto o un servicio y después al mismo cliente le vendes un complemento, ¿vale? En nuestro negocio es muy fácil, de cierta manera, implementarlo, confesarlo, porque normalmente cuando nosotros vendemos un sistema, surgen algunas peculiaridades o algunos casos en donde ya sea que le tengas que vender otro sistema o les tengas que vender una herramienta. Te voy a poner un ejemplo muy interesante, ¿no? Parte de lo que hemos hecho a veces son chatbots de WhatsApp, muy famosísimos aquí en México, por lo menos. México y Latinoamérica ocupa mucho WhatsApp, entonces los chatbots en WhatsApp son buenísimos y los clientes tienden a decir, ¿sabes qué? Yo quiero enviar toda mi publicidad por WhatsApp. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que si tú haces eso y tú como persona que se dedica a marketing sabrás que a Meta no le gusta eso. Exacto. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, le decimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un sistema que hemos desarrollado con un anterior cliente / partner Sí. que envía mensajes de texto masivos. Vale. ¿Qué pasa con esto? Aquí no está esa limitante de, ¿sabes qué? Te voy a banear. Entonces, mandamos mensajes de texto masivos, le vendemos el sistema para enviar mensajes de texto masivos, pero dentro del mensaje de texto enviamos una URL que manda WhatsApp. Bien. ¿Qué logras con esto? El cliente gana porque una campaña de SMS masivos versus una campaña de WhatsApp marketing, hablando particularmente de la API de WhatsApp, de Meta, cuesta más cara la de WhatsApp. Con esta es más económica. Y además, frente a los ojos de WhatsApp, tienes una reputación intachable, porque es el cliente quien te está buscando. Exacto. Le ha dado la vuelta a la problemática de el deseo de todo el mundo de, bueno, tengo WhatsApp que lo usa todo el mundo, puedo llegar a todo el mundo. Error, porque te va a costar muy caro y posiblemente tenga consecuencias. Exactamente. Y tú le das la vuelta para que Meta perciba que tú no eres el que está lanzando el mensaje a ellos, sino que eres una atención al cliente que está recibiendo el mensaje de ellos. Exacto. Estás satisfaciendo una supuesta demanda de información, bueno, que realmente la estás haciendo, porque el que clica en el enlace es de forma voluntaria, es porque tiene interés. Exactamente. Y ya abre una conversación y entiendo que ya con conversación abierta, ahí ya entra el chorro de automatizaciones o de lo que tú quieres desarrollar, porque ya tienes una puerta abierta a todos esos clientes, ¿no? Exacto. Y pues obviamente es más económico. Y nosotros, por otro lado, ya no solamente vendimos un chatbot, sino también le vendimos una herramienta para enviar mensajes de texto. Eso es, luego, una creatividad chulísima. Chulísima, José. Y así como eso, le hemos dado vueltas a varias cosas, ¿no? Donde hacemos cross-selling. En algunos casos, incluso, hemos ya llevado al cross-selling hacia nuestra parte B2C, que es a una empresa le desarrollamos el sistema, pero ahora también certificamos a su personal en utilizar una de las metodologías que nosotros utilizamos, ¿no? Que le ha gustado tanto cómo hemos manejado su proyecto, que dice, yo quiero manejar mi proyecto de la misma manera. ¿Cómo le hago? Vale. Pues mira, nosotros tenemos la certificación en Scrum, tenemos la certificación en Kanban y podemos certificar a todos tus colaboradores. En un trabajo tan creativo, ¿cuánto tiempo se dedica al día a la creatividad? Yo te diría que el 80%. O sea, ahí sí te puedo decir que mucho de lo que hacemos en el área de producto es mera creatividad. ¿Y cómo os diferenciáis del resto? ¿Cómo nos diferenciamos? Yo creo que la diferencia es en el seguimiento y en justo tratar de buscarle al cliente lo que le conviene y no lo que nos está pidiendo. La típica agencia de desarrollo de software, tú llegas y le dices, necesito un chatbot y una página y esto, y ellos van y te lo hacen tal maquila, ¿no? Vale. Nosotros, si vemos que no es necesario tener ese chatbot, te decimos, oye, ¿no has pensado mejor implementar esta otra opción? Claro. Están buscando más una redacción a largo plazo. Como decía, creo que ese coding no buscas hacer una venta, sino buscas hacer un cliente o incluso más allá, un amigo al que tú le dirías realmente lo que harías si fuese tu negocio, ¿no? Exacto. Que al final el cliente, tarde o temprano, se da cuenta y lo valora más. Y seguramente esté dispuesto a pagar más. Y de ahí, la pregunta que también te comentaba antes es, el dilema que veo en muchos emprendedores es su problema a la hora de ponerle precio a sus productos o servicios. Que muchas veces, por desconocimiento de su propuesta de valor o no saber venderse,
tiran hacia abajo y recortan. En tu caso, en el que tienes un cliente, en el que, poniendo un ejemplo, un cliente que está gastando 100, a ti te cuesta su solución 10, pero ¿qué precio le pones a algo en lo que a ti te cuesta 10 y él le está gastando 100? Porque tú podrías vender en 20, pero podrías también vender en 90. Entonces, ¿cómo le pones precio a un servicio? Ahí está interesante. Punto número 1, primero analizamos cómo está el mercado. Ajá. Si vemos que el mercado te está cobrando 90, Vale, ¿por qué me bajaría a 20? ¿No? claro, sí. Entonces, lo primero que veo es el mercado Ujú. y ya que visualizo el mercado, es ver también lo que puede salir mal. Muchos emprendedores cuando le ponen precio a algo, no contemplan que algo puede salir mal. Por ejemplo, en Desconocidos tenemos una política de que el 5% de todo nuestro TPV se va a un fondo de emergencia. ¿Qué es el TPV? Perdón, de ingresos, pues. Ah, vale. De ticket, es ticket total. ¿El 5% del ingreso se va? A un fondo de emergencia. Vale. Que este fondo de emergencia es cuando alguien la ha liado y pues tenemos que responderle al cliente, tenemos de dónde tomar, ¿no? Bien. Es como un impuesto interno propio para ese fin. Entonces, conlleva, obviamente, cómo está el mercado. Nuestro fondo de emergencia, obviamente toda la carga tributaria que tenemos en México, que no está tan bonita, pero en España están peor. Exactamente. Exactamente. Eso te iba a decir. Y ya que vemos eso, pues obviamente el margen de ganancia que queremos ganar, ¿no? O que queremos tener. Para ir terminando, Jorge, recomendaciones, consejos que le darías a emprendedores. Punto número 1, que se centren en un principio en tener el mejor producto. Ajá. Punto número 2, que nunca entren en una guerra de precios. Vale. Entrar en un sector donde se está compitiendo una guerra de precios, va a ganar quien tenga más plata, no quien tenga el mejor producto. Vale, o sea que no pongan el esfuerzo en tener una oferta mejor o peor a nivel precio, sino que pongan el foco en el valor, ¿no? Exactamente. En la calidad del producto, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, como te decíamos, desarrollado algunas herramientas propias que les terminamos vendiendo a los clientes, pero en nuestra vida nos dedicaríamos a hacer un CRM. Claro. Siendo honestos, hay muchos CRMs allá afuera Sí. y entrar a un CRM es como querer hacer palomitas, ¿no? Sí. En donde no. ¿Qué si hacemos? Pues nos aliamos con los que tengan el mejor CRM y nos volvemos partners de ellos. Exactamente. Si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, por un lado, hacemos eso y por otro lado, la otra recomendación que les diría es, si ven que ya es insalvable el negocio, no te enamores del negocio. Vale, que sueltes antes de que te lleve por delante, ¿no? Exactamente. Perfecto. Jorge, pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Javi. Y hoy hemos dejado de ser un poco más desconocidos. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? ¿Todo bien? Me encanta. Me alegro, tío, me alegro. El tiempo, ¿no? Sí. Que me preocupaba que se nos fuera la hora. Joder, pues tienes una vida. ¿Y cómo es tu día a día? Fíjate. ¿Cómo es tu día a día desde que te levantas hasta que te acuestas? Porque con tantos proyectos de por medio, tanto personal, y es que hay un volumen de trabajo. De problemas grandes. Sí. Pues mira, lo que te puedo decir es que mucho de mi día ya está planificado. ¿Con cuánto tiempo de antelación planificas? Yo, por ejemplo, los domingos los dedico a planificar toda la semana. No, por lo general mis mañanas son las que están planificadas. O sea, Vale. yo empiezo típicamente a las 5 de la mañana. Sí. De ahí ya todo mi día está planificado. Entre reuniones, casi toda la mañana me la paso en reuniones. Ajá. De ahí a ¿qué te gustan? Las 5:30, a veces un poco antes. Ya lo dedico yo tengo algo que llamo un free time. Sí. O sea, siempre de las 5 en adelante es tiempo mío. Sí, pues si no, no soltarías, ¿no? Sí, justo. Y
Y bueno, salvo días como hoy o así, pues ya tengo igual ciertas reuniones ya pactadas con clientes. Mucho de lo que hago hoy día ya es más como relaciones de la empresa. Claro, te dedicas diría, a ver si lo defino bien, la gestión de conseguir cliente, mantenerlo, ¿no? La relación con el cliente, ¿no? Sí, justo. Lo podríamos llamar venta, pero creo que es algo más completo. Sí, justo. Y es que en realidad yo estoy más con los clientes, que es eso,